Hola, sean bienvenidos a nivel 1. Advertencia, el contenido no es apto para gente tipo cristal. Aquí abordaremos distintos temas de interés social, así como experiencias personales y anécdotas variadas, siempre abordadas con un toque de humor. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Somos nivel 1. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un año nuevo, a un nuevo comienzo, a este año 2024, y que todos sus proyectos se hagan realidad. Asimismo, les agradecemos que nos brinden un espacio para escucharnos, nos regalen un like, compartan, comenten, y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, que es gratis. Y gracias por estar aquí a este su podcast nivel 1. Yo soy Malboro y junto con Neox, el día de hoy traeremos las reencarnaciones. Esperemos sea de su agrado. Estimadísimo Neox, ¿qué tal este año nuevo? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, pues feliz año nuevo a todos. Espero que este nuevo año que está en curso sea de prosperidad, oportunidades y, ¿por qué no?, de tanto crecimiento personal como profesional. Pues como bien ya decía Malboro, y yo creo que asentando una vez más el comentario que hacía aquí el buen Malboro, el tema va muy de eso, ¿no? De nuevas oportunidades y lo que vendría siendo nuevos comienzos. Y el tema de hoy pues, viene siendo las reencarnaciones. Así es. ¿Qué nos puedes decir o has escuchado algo de alguna reencarnación? ¿O qué piensas que es? ¿Será cierto o será falso? Bueno, para empezar, los amigos que no sepan de qué va una reencarnación, les voy a dar una pequeña introducción. Bueno, es un concepto mitológico o religioso, la cual tiene creencia de que hay una esencia, un espíritu, un alma, que constantemente se encarna y empieza una nueva vida en un nuevo cuerpo. Obviamente esto siendo la antesala de distintas vivencias, ya sea en, digamos, ciertos lugares, con ciertas personas. Inclusive hay algunos que se llegan a atrever a decir que han comprobado que han nacido o han reencarnado dentro de un núcleo de su misma familia. Ya ha llegado a pasar algunos episodios así algo sorprendentes, como pueden entrar en debate ya sea tanto los escépticos como los creyentes. Asimismo, se sostiene que esta creencia es de un dogma religioso conocido como el hinduismo. Aquí hay varios conceptos, los cuales sí son importantes para saber de qué va o a qué hace referencia a esta palabra, ¿no? Reencarnación. El primer punto vendría siendo metempsicosis, que viene siendo el término griego de meta, después o suceso, y psique, espíritu o alma. También está, este es un término yo creo que un poco más conocido, la transmigración. Bueno, migrar a través de, y pues la reencarnación, como ya lo conocemos, es volver a encarnar, o sea, volver a utilizar un cuerpo físico. Y el renacimiento, volver a nacer. Luego ya hay un nacimiento y cuando se reencarna se dice que es un renacimiento. De hecho, el término es muy aplicado en aquella época de los 1500 o finales de los 1400, la famosa época de el Renacimiento. Y se hacía alusión a lo que viene siendo la ciencia, el arte, o sea, un segundo aire de algo que se tenía o se había dado por muerto. Hay mucha gente que cree que hay o pasamos por unas distintas formas para cumplir ciertos cometidos o ciertas metas, o también asimismo aprender algunas experiencias o ciertas lecciones supuestamente basándonos en nuestro nombre y fecha de nacimiento. Se saca un número y ese número te dice a qué vienes a aprender en esta vida. Aunque bueno, de ahí ya vienen muchos mitos, muchas leyendas o creencias de que supuestamente tú vienes aquí a purificarte, o sea, cumplir ciertas cosas, mueres y vuelves a encarnar para aprender otras. No sé qué te parezca esa idea en cuanto a la reencarnación. Bueno,
En cierto punto es curioso y en cierta forma pues está un poco a pensar, ¿no? Si bien, digamos, ahora sí que tocando temas bíblicos o temas de ese índole, tal cual, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, en la que es bueno, en algunas religiones sí existe ese concepto de reencarnación, ¿no? Me parece que budistas, ¿no? Budistas, me parece. Es más el concepto, es parecido, de hecho ese concepto se le llama samsara, el cual es un ciclo de vida, muerte, encarnación. Ese es el samsara, lo que tú dices, tu idea del budismo. Y hay otra, en la parte que es, bueno, en la que será católica o cristiana, según entiendo, o bueno, al menos yo no he visto porque pues no soy tan, tan devoto. Creo que no existe esa parte, ¿no? Me parece. Bueno, según lo canónico, no existe la reencarnación, aunque déjame decirte que hay pasajes bíblicos que citan a Juan el Bautista, el primo de Jesús, cuando daba sus famosas charlas. Los fariseos iban a confrontarlo. Entonces, si no creyeran en la reencarnación, porque siempre preguntaban que si era Elías. Elías era un profeta que supuestamente iba a regresar. Entonces, dentro del cristianismo o judaísmo está como que esa duda de que si realmente existe o no existe la reencarnación, ya que si nos vamos a los libros apócrifos o alguna corriente gnóstica, casi siempre hacen énfasis en eso, de que sí existe la reencarnación y que supuestamente Jesús conoció algunas cosas del budismo y hinduismo. Eso a ciencia cierta pues no lo sabemos. Exactamente. Incluso, bueno, yo me atrevo a decir o pensar o creer más que nada. No hay como unos registros que avalen, ¿no? Bueno, estamos hablando de los que serán el primer milenio o hasta mediados de los siglos 12 al que será 16, me parece. No ha habido tal cual, ¿verdad? Una afirmación escrita que hayan dicho, y si hubo fue reservada. ¿A qué me refiero con reservada? O sea, que no fue vista a la luz hacia el público en general por cierto miedo a la crítica religiosa o sí, alguno de ese tipo. ¿Cómo se puede decir? Que perjudique, ¿no? Más que nada, o que dañe. Ajá, y es como dices, o sea, los registros no lo sabemos, digo, se tiene registro de cuando se quemó la famosa biblioteca de Alejandría, que se perdieron muchos documentos, miles de documentos fueron quemados en esa biblioteca, en los cuales también se cree había registros o algunas posibles informaciones acerca de la misma reencarnación. Entonces, recordemos que mandaron destruir todo tipo de documentación que no fuera el dogma o religión del momento. Sí, ya ves que cambian, pero ahora sí que como cambian las cosas, cambia el mundo, cambian las ideas, y ahora sí que podemos decir que gracias a la tecnología que hoy nos avala, hay historias que se han archivado en el famosísimo internet, ¿no? Que también debemos de aclarar que pueden o no ser ciertas. Eso ya también se deja a criterio, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? De ese tipo de algunas historias que se han podido recabar. Y aún así son de cierta procedencia, vaya, porque no estamos al 100% seguros, pero son historias que sí te ponen a qué pensar, ¿no? Así es. Tengo una, no sé si, creo que esta va a ser, no sé, un poquito larga, espero no hacerla tan tediosa. Es una historia que, como en todas las historias o todo lo que hemos encontrado, siempre se les va a dejar descripción, ¿no? De todo lo que podamos encontrar, y de lo que no, pues queda especulativo, vaya. Esta historia pasó en un programa de radio, muchos lo conocieron, y yo creo que esta es la tercera o cuarta vez que lo cito, La Mano Peluda. El relato pasó ahí por el año, no tengo la fecha exacta, pero estaba cuando estaba Juan Ramón Sáenz. Un día llegó una llamada, como en todas las veces, y lejos de ser un relato de terror, es como un relato de, pues se puede decir que de fe, ¿no? Porque a fin de cuentas abarca la iglesia. Nos cuenta el señor que pues tuvo un niño, pues, como todos, ¿no? Normal, en lo que cabe resaltar, pero el detalle de este pequeño niño, que en su momento empezó a tener ciertos indicios, fue a los 3 años. ¿Qué tiene de raro? Pues a los 3 años supuestamente empezó a tener pláticas que un niño a su edad pues
las tendría a los 7 u 8 años. Una plática fluida, una conversación fluida, y te quedas como un niño de 3 años puede tener una plática más fluida. Bueno, el señor comentaba que pues se le hizo raro, ¿no? Que tuviera ese tipo de pláticas, preguntas muy elevadas a su edad, y pues incluso los maestros, lejos de sorprenderse, pues le decían, pues felicidades, usted tiene un niño con altos índices de IQ, que pues los que no saben, pues así es como se mide el grado de inteligencia. Dijo, pues está chido, ¿no? Tengo un niño genio o niño dotado, niño, sí, no sé, depende del país cómo le den ese término, pero conforme pasó el tiempo empezó a tener pláticas más profundas. Le empezaba a decir a su papá, ¿no? Que él no era lo que él pensaba, no era un niño normal. Le empezó a decir cosas como que él ya había vivido años atrás, y esto es lo que le sacó de onda, ¿no? Con su esposa empezaron a platicar y dijeron, pues cómo, ¿no? ¿De dónde saca tanta cosa, ¿no? Cabe resaltar que este niño nació en la época de cuando apenas estaba el auge de lo que era una tablet o tener internet en casa, ¿no? Era algo novedoso. Y para ese entonces los estándares de un niño pues todavía como que les costaba manipularle ese tipo de tecnología, ¿no? No es como los de ahora que 3 o 5 años pues ya te manejan cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora bien, resulta que pues, niño pues no, o sea, fuera de lo que un niño normal hoy en día hace, para esos tiempos él no le gustaba la tecnología. Él decía que no le iba a entender a la tecnología, esa tecnología en sus tiempos no era viable, o sea, no le iba a entender. Palabras como si una persona adulta de 90 años se rehusara a usar un teléfono nuevo, ¿no? Que cosa del diablo, cosas así, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces un día le preguntó a su hijo, porque el niño empezaba a insistir, ¿no? Que lo llevaran a cierto pueblo. Cabe mencionar que estos señores son de aquí de México, y este niño quería ir al estado de Querétaro. Si no mal recuerdo, si es Querétaro. Este niño, pues, el señor lo nombró como Alexander. Esto con fines de ocultar su identidad para que no fueran molestados. Y proteger su identidad. Creo que se le llaman. Proteger. Se llama Alexander, según. El niño le contó a su papá que él tenía 116 años después de haber muerto. O sea, 116 años de haber fallecido y que había reencarnado. Y te quedas, what the fuck, ¿no? Él contó que nació en 1898 y murió en 1926 a la edad de 28 años. Y le preguntó cómo murió. Bueno, él dijo que iba caminando por una ladera en un caballo, se cayó del mismo, se pegó en una parte delicada de lo que es el cráneo, y pues ahí estiró la pata, ¿no? El niño comentaba, en su tiempo era niño, cuando empezó a platicar esto, él ya tenía 7 años. Entonces él empezó a decir, ¿sabes qué? Pues yo, pues cuando fallecí, vi humo, vi unas personas, no les vi la cara, eran muy grandes, dice, eran como personas, no sé, no dio una descripción exacta ni detallada, pero pues sí alcanzó a ver que eran como personas, o sea, como personas, no que eran personas, y no les alcanzó a ver el rostro, simplemente dijo, ¿dónde estoy? Y esas personas no dijeron nada, y todo era como un humo, tipo humo, y de repente dijo que ya estaba con ellos, o sea, ya había nacido. Él cuando nació, pues sí, trató de hablar, pero según él, bueno, ahora sí que por las limitaciones de un infante, pues no podía articular palabras, ¿no? Pero él sí tenía conocimiento vivido de todo lo que estaba pasando, ¿no? Desde que nació, o sea, desde que empezó a conocer a sus nuevos papás, caminar, gatear y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como les dije, corrijo si me equivoqué, sí, creo que lo dije bien. Él quería ir a la parte de Aguascalientes, porque ahí vivió hace 116 años. Entonces, pues como sea, sus padres lo llevaron allá, fueron a llegar a un pueblito, ahora sí que abandonado por la mano de Dios. Y como todos los pueblitos, pues sí, son de, pues muy, ¿cómo serán? Muy amables y al mismo tiempo muy hostiles, ¿no? Porque incluso el niño les dio, ¿cómo le llaman? Santo y seña del lugar
de la casa donde vivía y de las personas que serán sus hermanos y sus padres. Cabe mencionar que antes de que fueran a ese lugar, los padres investigaron los nombres que les dio el niño. Y pues sí, de hecho sí, esos nombres tal cual, sí estaban registrados en esa zona. Lo curioso de ahí es que como un niño de entre 3 a 7 años tuvo acceso a ciertos datos que una persona adulta puede hacer, pues no los tiene, ¿no? O sea, ese es el misterio. Ahora bien, cuando llegaron allá, el niño se puso muy inquieto. Les decía qué lugar, qué caminos tomar y todo ese rollo. Les decía, mira papá, yo conozco este camino, yo conozco por acá, yo conozco por allá. Cosas de ese índole. Cuando llegaron a una casita donde él mencionó, les abrió una persona mayor. Y pues como todo, ¿no? Pues, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere aquí? Y el señor dijo, no, pues no lo toma mal, mire, les explicó el caso. Y el niño se puso como loco, dijo, no, mira, esta casa yo viví aquí y les puedo decir los escondites que tiene esta casa. Pues la familia, cabe mencionar que pues nunca habían llegado a esa casa, ¿no? Y el niño fue a lugares donde en efecto estaban esos lugares que él decía, a detalle. Todas las personas que estaban ahí se quedaron así como de qué pedo, ¿no? ¿Cómo es que sabe todos esos detalles? Incluso le explicó todo ese rollo y le dijo una característica muy específica a la señora mayor, la cual rompió en llanto. Pues la descripción que él decía que tenía era la de su difunto abuelo. Quedó así de ¿cómo? Entonces, como diciendo que el niño era como su tatarabuelo o una cosa así, ¿no? Era imposible. Entonces la señora pues empezó a romper en llanto, ¿no? Seguido de eso, pues fueron a un panteón cerca de ahí y el niño estaba eufórico. Le dio igual santo y seña de dónde estaba enterrado, de dónde estaban sus padres enterrados y su hermano. Bueno, sus hermanos, perdón. Bueno, los que fallecieron antes que él, vaya, ¿no? Cabe aclarar esa parte. Lo curioso es que donde él estaba enterrado ya era una tumba de esas, las que le llaman olvidadas. Ya nadie se acordaba de esa tumba, ya estaba toda deteriorada y era una cruz de madera. Y ahí dijo, no, pues ahí se acostó en lo que eran los restos de aquella tumba y se puso a llorar, ¿no? Aquí es que ahí estaba enterrado y luego se fue a la tumba de sus padres y ahí les empezó a dar una cátedra de, sí, dijo, ya estoy aquí, padres, después de tantos años, después de 100 años, he regresado como se los prometí. No soy yo, pero estoy en el cuerpo de otra persona, pero cumplí mi palabra. Y ya los demás que les quedaban se quedaban así de 6, ¿no? Y pues como era un pueblo así de pues como que no aceptaban las bromas, porque incluso les dijeron, ¿no? Oye, si esto es una broma, pues saben que váyanle bajando de rayita, ¿no? Porque esto sí está cañón. Y dice el señor, no, pues es que pues nosotros venimos en son de paz y todo el rollo, nosotros no planeamos nada, ni sabemos nada de ustedes, ni nada, nosotros nunca le metimos ideas al niño, y el niño está hablando por su cuenta. Y todos, bueno, pues es que está raro y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ya como sea, se fueron de ahí todo el rollo, pero ya el niño lloraba, decía que no quería irse de ahí, que quería estar con su familia. Cabe mencionar que también lo llevaron a los psicólogos. Ellos decían que pues no podían comprender el comportamiento del niño. Entonces lo que hicieron fue aislarlo de los demás niños y aparte pues lo diagnosticaron con un IQ alto. Pues, o sea, era bueno sí, se puede decir que era bueno en la escuela, tenía altas calificaciones, ¿no? Como que tenía, pues sí, una ventaja, ¿no? Se puede decir, porque conocía más de lo normal que un niño en 7 años puede conocer, ¿no? Él les daba descripciones de lugares a detalle, tal cual. Recordaba personas, fechas, nombres. Y lo curioso de todo eso, bueno, que me llamó la atención, es que hablaba de cosas en el futuro. Estamos hablando que esto pasó entre los años 90 y mediados de la primera década del 2000. En aquel tiempo recordemos que no había tecnología como la que ahorita conocemos, ¿no? Bueno, se puede decir que avanzada, ¿no? Él manejó información acerca de algunas cosas que le iban a pasar al Papa. El señor no da mucha descripción de eso, tan a detalle, pero algo dijo en aquel tiempo estaba el Papa, me parece que no sé si todavía vivía el Juan Pablo II o el Benedicto, no me acuerdo cuál de ellos dos, porque no da mucha información, pero que algo que iba a pasar con ellos, ¿no? Y pasó. La otra que puso algo él trató de, ¿cómo se llama? De autos conducidos por sí mismos. Ahí por el año 2000, entre el 2023 al 2025. O sea, esa información está muy inexacta, no la dio tan exacta, pero sí, cabe mencionar que hoy en día China, me parece, no, Japón, ¿verdad? Japón tiene Ubers automáticos
Sí, está curioso esa parte, ¿no? Y la otra que fue bueno, esa es la parte de tecnología, en la parte de los alienígenas, ¿no? Tal cual lo describió, dice que iban a sacar un choro dijo esto, van a sacar una mentira de alienígenas que va a causar revuelo, pero no lo creas, dice, es falso. Eso es un invento para que controlen cierto tipo de gente y actividades. Tampoco dio detalles, sí, muy exactos, ni muy minuciosos, pero al tiempo de aquellos años que te estoy diciendo, de los finales de los 90, entre la primera década del 2000, sí está un poco de pensar, ¿no? También mencionó de algunos planos existenciales, que decía que los aliens, bueno, sí, quién sabe, decía que los alienígenas sí existían, pero no era como nos los hacen creer, sino que ellos habitaban en otro plano existencial, en otras realidades, que aquí solamente venían como de visita, pero pues algo raro. No venían a invadirnos ni nada, simplemente así como que venían a estudiarnos, una cosa así. Y la última que cabe resaltar, habló de enfermedades que iba a pasar por los años, entre los años 19 al 24. Una cierta enfermedad que pasó, no dijo en cierta forma qué tipo de enfermedad, porque habló de una enfermedad mundial, pero pues nunca que es muy diferente hablar de una pandemia o una enfermedad. No dijo cuál, pero sí el niño argumentó que para ese entonces, para estas fechas, él ya no iba a estar. Prácticamente, pues él no iba a vivir esa enfermedad, o lo que conocimos como pandemia. Cabe resaltar que, pues, el señor también, después de que terminó la llamada, pues ya no se supo más de él o de ellos. Y si se sabe, pues pues háganoslo saber, la verdad, porque yo no sé qué pensar. ¿Cómo ves ese tipo de detalles? Fue algo interesante, a la vez intrigante, y a la vez algo hasta increíble, ¿no? El relato que acabamos de escuchar. Digo, por esa parte, yo considero que es muy posible, ya que hay documentación, aunque sea apócrifa, donde se tienen registro de reencarnaciones. Bueno, ya si nos vamos al registro, como ya lo dije al comienzo del podcast, el hinduismo trata de etapas, ya sea en el plano existencial en el que ahorita vivimos, o en algunas otras épocas. Hay algunas que se le conoce como la época de oro, otras que la época de la oscuridad, es como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y es una constante en cualquier cosa. Hay un inicio, un fin, un renacimiento y así, es una cadena. Y también hay un relato, es más como una leyenda, aunque se dice, o alguna vez has escuchado el famoso ángel del silencio. No, me sonó, pero no creo. No. Bueno, para no hacerles tan largo el relato, habla de que todos somos conscientes a la hora de que vamos a encarnar. Entonces hay una parte en la boca donde tenemos un hoyito, no recuerdo cómo se llama ese hoyuelo, arriba de los labios. Se dice que hay un ángel que te sella, pone el dedo índice entre ambos labios y a la altura de donde tenemos ese pequeño hoyuelo, a manera de que tú olvides todo lo que viviste en tu vida pasada. Eso es lo que se cuenta. Pero dicen que hay quien logra evadir ese hechizo, maldición, llámalo como sea, y encarna sabiendo cosas. También hay distintas posibilidades en cuanto a lo que viene siendo la encarnación. Hay gente que lo despierta, o sea, despierta su yo consciente de su otra realidad, esperando algún, ¿cómo se le podría decir? Clic, un detonador, una situación para que él empiece a recordar esas cosas. En este caso suele pasar así como tú lo dijiste, que veían ese tipo de conocimiento tan amplio para su edad. También hay otra forma en sueños. En sueños suele pasar que recuerdan o sueñan una persona que no son ellos, pero dentro del sueño son ellos. Entonces también se habla de una probable reencarnación. Digo, a ciencia cierta y hasta el día de hoy no hay una evidencia fidedigna que nos pueda decir que la reencarnación no existe, pero asimismo también no puedo avalar que la reencarnación existe. Entonces la incógnita sigue permaneciendo ahí. Ahora, como tú bien decías, ya que haya dado santo y seña y que pues al final se haya aventado hasta sus predicciones, ¿no? Y
teniendo en cuenta que pues fue en la época de, como bien decías, finales de los 90 y comienzo de la primera década de los 2000, pues fue algo muy interesante, ¿no? Tener en cuenta el qué iba a pasar con el Papa, las futuras tecnologías y asimismo un posible enfermedad. Digo, aquí considero que si hubiera sido ficción o si es ficción, pues fueron muy adelantados para su época. Y si no lo fue, pues yo creo que es muy escalofriante, ¿no? Pues ahora sí que a voz del padre, porque de hecho incluso trataron de dialogar con el niño, pero el niño se rehusó, argumentando que pues por qué no le pidieron permiso, ¿no? Y pues obviamente pues un programa de radio en vivo pues tampoco se escucharía bien que anden esforzando a un niño, ¿verdad? Bueno, y eso que antes no había tanto, no estaba tan fuerte lo de que hoy está, ¿no? Con esto de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo? Pues sí, están explotando, viviendo de sus hijos, ¿no? Y pues sí ha pasado, ¿no? Digo, ahí tenemos varios casos, ¿no? De artistas. Sí, cabe mencionar porque de hecho pues hoy está en grabación y todo el rollo. Dice este Juan Ramón que no hay que forzar al niño a hablar, ¿no? O sea, si no quiere pues no es obligatorio, no hay ningún problema. Aunque eso sí dice estuviera chido, bueno, no digo así en esas palabras, ¿no? Pero digo, estuviera interesante que él nos platicara por su propia voz, ¿no? Para ver cómo es que lo dice. Incluso cabe mencionar que en aquel tiempo también empezaba el auge del Facebook. Ahora bien, como todo el mundo sabe, pues el Facebook es un chismógrafo, ¿no? Donde puedes comentar y todo el rollo. Y le comentaba en su página de Facebook, le decían como siempre, ¿no? Había gente que pues dice, no, pues sí, está interesante. Había gente que decía, no te creas, es una mentira de un chamaquito que le lavaron el cerebro y no te lo creas, ¿no? Y así varios comentarios positivos, negativos y finales, ¿no? Y el señor dijo, no, pues sí, está bien, o sea, yo no estoy diciendo que no, o sea, pues que ahora sí que cada quien va a creer lo que quiere creer. Yo ahora sí que, pues si no lo he hecho público, dice, es porque no, yo quiero que mi familia viva tranquila, ¿no? Y si, pues ahora sí que tengo esta espinita y hablé para ver si me daban una solución. Cabe mencionar que en aquellos tiempos, después de que pasó lo que es el famosísimo caso Josué, empezaron a traer lo que eran, ¿cómo le llaman estos? Reverendos, papas, ¿no? No sé cómo se llaman, para el programa, para que les dieran un cierto tipo de ayuda espiritual o simplemente para resolver problemas que el conductor no podía darles a las personas, ¿no? Pero pues ahora sí que quedan ellos, o sea, quedó entre ellos, ¿no? Prácticamente, porque también cabe mencionar que había diálogos fuera del audio, es decir, o sea, cuando hay comerciales, ellos se quedaban platicando y pues ya tenían información extra, ¿no? Que al público no se le dio. Pues ahora sí que se puede decir que toda la información se quedó ahí con ellos, ¿no? Sí, digo, ya como en cualquier programa, cuando hay información que no es tan común o son temas que pues no toda la gente conoce, casi siempre hay esa información extra, ¿no? En cuanto a cualquier caso. De hecho, el señor dijo, no, ¿verdad? Dice, si yo esto no lo he sacado a la televisión o a la radio o en público o en eso, es por, como dijo, para no generar tanto revuelo y para que no digan que me estoy colgando de la fama de mi hijo. Dice, si no, pues dijera santo y seña de dónde vivo, ¿no? Pero no, fíjate que qué bueno que diste en el clavo. Digo, hace poco salió un caso muy conocido de un niño, igual, curiosamente. Digo, no sé qué tanta similitud tenga en el caso, pero sí recordaba a sus familiares. Bueno, haz de cuenta, muy parecido a lo que nos contaste, a que pues estamos hablando de cuestión, creo que fue un año o fueron meses donde salió el caso de este niño. Y curiosamente creo que apareció en redes y aparte de redes creo que fue en televisión y después ya no se supo nada de ellos. Aquí lo interesante es que, digamos, en caso de que hubiera sido una farsa o fuera una farsa, pues tuviera la posibilidad de, no sé, algún escéptico tener pruebas y decir esto está más truqueado que nada, o tratar de difamar el caso. Sí, ándale. Pero no fue así. Por el contrario, se rompió todo contacto con este niño y sus padres, porque sus padres también se mostraron muy escépticos en cuanto a lo que él decía.
y fueron a conocer a esas gentes que él decía que conocía. Creo que fue su esposa o no sé cómo estuvo la onda, pero fue muy conocido y curiosamente fue de México. Digo, te quedas con esa espinita. Ahorita que lo comentas, yo no conocía la historia que tú nos comentaste, pero sí tenía conocimiento de la que estoy relatando ahorita. Bueno, la que más o menos estoy dando a conocer, que ya la mayoría de gente que tiene TikTok probablemente llegó a ver ese caso. Yo tengo mis dudas en cuanto a que la mayoría de la gente no le dio un seguimiento. Haz de cuenta que borraron todo rastro en cuanto a ellos. Y ese tipo de información a día de hoy debería ser como que muy, muy rastreable, ya sea por tanto gente que no quiere dar a conocer esto, como gente que también se opone a todo ese tipo de cosas. Y el caso se quedó nada más ahí aislado y a la deriva. O sea, no sé, digo, si no tiene nada de malo, pues se deja la información en público y pues se le trata de meme, ¿no? Pero aquí la cuestión es que no fue así. Es de esas cosas curiosas que sí, como que te ponen así de inquietud. Pues no sé, igual no sé cómo tomar ese tipo de asuntos, ¿no? Sí, aquí hay una constante en cuanto a los casos. Yo tengo un caso, no sé si quieras, digamos, agregar algo más antes de comenzar con el caso. No. Escuchamos el caso que tú tienes. Este es el famoso caso de Gus Ortega, que supuestamente reencarnó en su abuelo, o sea, dice reencarna a su abuelo. Dice, con tan solo 18 meses, este pequeño comienza a balbucear palabras típicas de su abuelo, a pesar de que nunca lo llegó a conocer. Ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuela era propietario de una tienda que posteriormente vendió. Ahora sí que en un momento dado este niño se acercó a su padre y le dijo, cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Asimismo, una tarde en la que estaba viendo fotos antiguas, Gus fue muy capaz de reconocer a su abuelo y en una de ellas decir, ese soy yo. Actualmente este caso fue llevado o está dado a conocer por un famoso doctor de nombre Jim Tucker. Aunque el caso es español, creo que el doctor es inglés y pues ha dado mucho que conocer. Este caso fue documentado en televisiones de habla hispana, pero asimismo mucha gente ha creído que en realidad se trata de una farsa. No hay más detalles como tal de la historia, solo que supuestamente este doctor está llevando el caso de Gus, pero como tú dices, la constante es la misma. A determinada edad tienen ese clic o ese impulso como que les desbloquea recuerdos anteriores a su vida, ¿no? Contemporánea, y recuerdan cosas de cuando tenían tanto tiempo. Y bueno, aquí lo particular de este caso quiere decir que si él era su abuelo, su padre vendría siendo, pues es como muy, muy enredado el asunto, ¿no? Sí. Él era el abuelo y su papá viene siendo su hijo, güey. Es un poco complejo el caso de este niño, aunque aquí pues cabe destacar que no dice que mostrar algún tipo de alteración, ya sea en el IQ. Nada más lo único que caben ahí a resaltar es que repetía palabras que decía en este caso su abuelo. Sí. Y que hizo así como que una afirmación bastante, no sé cómo llamarlo, extraño, al decir que el de la foto era él y decirle que pues se le cambiaba los pañales y cosas así. Digo, hay muchas historias de este tipo, como el de, este es un caso inglés, se llama Ian Hagerdon, el cual reencarna en un policía que fue asesinado. Este chico de tan solo 6 años afirmaba ser un policía que fue muerto en servicio por un disparo mientras intentaba atrapar a unos delincuentes en una tienda. Lo curioso del caso fue que ¿cómo te diré? Y vuelve aquí la constante de que el nieto resulta ser el abuelo. Ian no sabía nada de la vida de su abuelo, pero hay algo que es muy repetitivo en estos casos. Mencionan ciertos modismos o ciertas frases que tenían en vida los famosos abuelos, en este caso, que el niño repetía. Decía, cuando eras pequeña era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué. O sea que haciendo hincapié a que a él lo regañaban. Sí.
mientras su madre disponía a darle una cachetada. Entonces, aquí es lo que te digo, hay unos momentos como de lucidez, y de hecho ya tuve como que un vago recuerdo ya hace muchos años, de que un día me levanté, yo tenía como 8 años, y no sé, fue como un tipo de déjà vu, donde yo ya había visitado un lugar, pero que yo nunca había ido. Yo no estoy diciendo que mi caso sea reencarnación, ni mucho menos, pero a mí se me hizo muy familiar y yo ya tenía conocimiento de ciertas cosas, pero de un lugar que nunca visité. O sea, es complejo. Yo no puedo decir que mi caso o esta anécdota propia, pues se trata de una reencarnación. Aquí lo extraño es que yo ya conocí ese lugar, pero nunca fui a ese lugar. Entonces me estoy dando cuenta, en cuestión de la investigación que hice acerca de este tema, que hay una constante. La constante es entre 6 a 8 años de que viene ese clic o esa chispa que te desbloquea como un recuerdo y no te lo explicas. En este caso, digamos, yo ya conté 2 casos de pues que era su abuelo, o sea, digamos, el nieto vendría siendo el abuelo, pero hay otros casos donde no, donde recuerdan culturas diferentes, pero asimismo tienen ese recuerdo vivo de quién era su familia en el pasado. Y hay veces que resaltan que la forma en cómo murieron y traen marcas de nacimiento como tipo lunares o tipos manchas. Hay gente que ha muerto de, digamos, disparos, de que los apuñalan. Y es una constante, digamos, no sé, les dispararon en la parte de la 100 y en la parte de la 100 es como su marca de agua, su marca de nacimiento. Tienen un pequeño lunar o un lunar así medio extraño en la parte de la 100 o en el corazón, y es una constante. Yo fallecí de tal manera, y traen marca, digamos, de cómo fue su muerte a modo de lunar o de mancha. Entonces sí es como que muy interesante ese tipo de constantes que se terminan repitiendo. Hay que resaltar la parte en la que mencionas que hay ciertos periodos de ciertas edades, más que nada, en que la persona que reencarna a veces no puede adaptarse a la vida en la que ha nacido. ¿A qué va esto? Que como siempre está pensando en su anterior vida, en su anterior pasado, en lo que le pasó, le es difícil acoplarse a su nueva vida. Bueno, vuelvo a regresarme a lo que estaba, bueno, al niño. Los psicólogos decían que si él no se adaptaba a su nueva vida o a su ritmo de vida actual, se le iba a dificultar el convivir con la sociedad, adaptarse a ella y a sus nuevas tecnologías que lo rodeaban. Iba a quedar como rezagado en un ambiente que no le corresponde. Entonces lo que dan a entender, o lo que quiero pensar yo que hacen con ese tipo de personas, les hacen un reset a su memoria, haciéndole con esta parte de la psicología. Sí, pues sí, metiéndoles ideas nuevas, tratándolos de meter a este nuevo sistema para que olviden su anterior vida. Algo así también llegué a leer en otra página, que es lo que hacen, porque si no estos niños ya no pueden estar bien en la sociedad. Se les priva de cómo te diré, de tener ese conocimiento, y he escuchado casos de regresiones, y de hecho ya está pensado ese podcast precisamente con alguien, un experto en la materia. De hecho, el campo de la psicología es muy, pero muy, muy vasto, de tal manera de que, como bien decías, se les tiene que reprogramar o se les tiene que hacer una regresión para que puedan resolver ese conflicto mental que traen, para que puedan avanzar. Y como bien decías, ya una vez superando ese fobia a lo desconocido, puedan comenzar su vida, para que puedan convivir o entrar al aro, ¿no? Como dirían muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya sus tiempos, a pesar de que tiene conocimiento del pasado, en estos tiempos suelen ser muy introvertidos y no les gusta socializar o cosas de ese estilo, a pesar de tener un IQ, no sé, algo elevado, como ya bien mencionabas, o que les vengan ese tipo de flashbacks donde tienen en mente o les hace eco esa imagen, ese sonido, porque son detonantes que pueden hacer que la persona vuelva a recordar qué hizo. Y bueno, si ya nos vamos por el lado de la religión o el dogma, ¿no? Como bien
estuvimos ya aclarando al inicio del podcast, son varias culturas las que tienen esa creencia de que somos seres constantes, que desencarnamos, encarnamos, y es un ciclo que parece no tener fin, hasta que supuestamente tienes que aprender todas las lecciones que veniste aquí a realizar para que puedas trascender. Pero también está el lado oscuro precisamente de la reencarnación. Y eso está en algunos libros apócrifos de precisamente del cristianismo, donde habla de unos seres llamados arcontes, los cuales hacen que tú repitas y repitas y repitas en vidas para que no puedas salir de ese bucle, mientras ellos se alimentan de todas las energías, ya sean positivas como negativas, que puedas tener en todo aquello que se le conoce como vidas, ¿no? Que llevas. No es que ahora te toca aprender, o te toca sufrir, o te toca esto. Digo, dicen, por eso hice énfasis en la famosa leyenda del ¿cómo se le puede decir? Relato, ya sea de ficción o verdadero, del famoso ángel del silencio, donde te borra poniéndote el dedo enfrente de los labios, haciendo la famosa señal del silencio, para que tú olvides lo que has aprendido antes de volverte a encarnar. Digo, aquí tenemos otros casos. ¿Qué otro caso tienes? Son 2 hermanas que fallecieron en un accidente de coche. Estos sí ya son mini relatos de Express. Se trata de 2 hermanas llamadas Joana y Jacqueline. Ellas fallecieron en un accidente ahí por mayo del 57. Al año siguiente su mamá volvió a quedar embarazada, y resulta que ella dio a luz a mellizas. Cuando nacieron descubrieron que una de ellas tenía las mismas marcas de nacimiento que Jacqueline. Además, las niñas, al ir recordando, tenían recuerdos de sus hermanas, a pesar de no haberlas conocido nada sobre ellas. Prácticamente ellas tenían recuerdo de sus hermanas, ¿no? Aunque no las hayan conocido. Es algo muy similar a lo que tú decías hace ratito, ¿no? Recuerdos vividos de ciertas cosas, incluso las marcas, ¿no? Que los caracterizaban. Este caso ya lo había escuchado en otros lados, pero es como un bucle que acabas de decir. Resulta que este caso, hay otro similar que reencarnó 5 veces en la misma familia, y de hecho fueron de gemelos. En este caso gemelas. Algo similar como lo que dice este caso. Las niñas tenían 5 años, las mandaban solitas a la escuela. Esto creo que pasó, me parece que en Estados Unidos, del norte de América, y según nos hacen creer que allá los mandan en el bus escolar y las enviaban, ¿no? Pero ellas tenían que pasar una pequeña calle para tomar su bus, entonces las mandaban. Y un día, una de ellas se le ocurre cruzar la calle sin mirar, y la otra, por querer retenerla, se llevan a las 2, ¿no? Obviamente pues ahí pierden la vida, una pérdida grande, ¿no? Y resulta que al año siguiente vuelve a quedar embarazada la mamá y vuelve a dar gemelas. Crecieron las gemelas, pero a la edad de 5 años volvieron a repetir lo mismo. Las volvieron a mandar a la escuela igual, y en ese mismo camino fallecieron. Y al año siguiente, aunque parezca como un bucle, volvieron a reencarnar otra vez gemelas. Entonces para esto ya los padres ya estaban como que con ese trauma, ¿no? Que llegó a los 5 años, pero esta vez ya las cuidaban, perdón. Y una de las niñas les dijo: ¿sabes qué, mamá? No nos mandes a la escuela hoy, porque no queremos volver a fallecer. Suena algo, sí, curioso, pero la señora no las mandó a la escuela, y ese día creo que el bus tuvo un accidente, y el lugar donde se accidentó el autobús le pegó al costado donde las niñas se sentaban. Pues imagínate. Sí, o sea, hay casos que son bastantes, a veces hasta surrealistas, ¿no? Donde dices, ¿cómo puede ser posible? Pero digo, dentro de lo que cabe, ese es el misterio de la reencarnación. Digo, hay infinidad de relatos. Aquí estamos exponiendo los más sonados en cuestión de cómo han sido identificados ciertos patrones de reencarnación. Por eso es que los traemos en esta ocasión. Digo, y como bien dice Malboro, o sea, se imagina que te vuelvan a decir, los otros no nos cuidaste chido, ahora pues no nos mandes a la escuela, porque si no otra vez vamos a volver a quedar ahí y otra vez vamos a tener que volver a regresar. O sea, es como inquietante y surrealista, ¿no? Sí,
todo esto ya lo escuché hace como por los años 90, finales de los 90. Ya tiene un ratito, cuando apenas empezaba lo que era el internet. Pero sí eran casos, dices, no manches, tampoco sí. Sí, hay casos muy, muy interesantes. Sí. Hay un caso de igual de Estados Unidos. Este se llama Cameron McClay. Es la reencarnación de un niño fallecido. Este chico tenía 6 años de edad y le gustaba mucho el dibujo. Un día pintó una casa muy parecida a la que se encontraba en la bahía. Él decía que era su antiguo hogar, aunque él vivía con su antigua madre. No paraba de hablar sobre su vida antigua, contando algunas anécdotas que vivió en aquella bahía. Incluso de cierto momento llegó a decir que su padre se llamaba Shane Robertson. Un día decidió acudir a la famosa casa. Cuando Cameron entró, se sintió apenado debido a que no era su madre y ella ya no estaba viva. Él esperaba encontrarla ahí. Desde entonces, los padres del pequeño Cameron no tuvieron dudas de que se trataba de una famosa reencarnación, la cual era de un miembro de la familia Robertson. Y como bien dices, es la constante de que dibujan o les entra ese estímulo de que empiezan a tener recuerdos de alguna vida pasada. De hecho, hay otra muy parecida a la del policía. Esta es de James Lininger, el cual es una reencarnación de un militar. Se trata del documento el cual fue publicado en un libro llamado The Soul Warrior y la reencarnación en el mundo de la guerra. Detalla claramente la historia de James Lininger, un chico que desde pequeño estaba obsesionado por los aviones. A medida de que iba comenzando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que decía: avión en llamas, no logro salir. También hablaba de que en otra vida fue un piloto, el cual murió en Iowa. No, es que no es Iowa, es otro lado, no más que no lo puedo leer. Pero bueno, en el cual estaba destinado con su mejor amigo Jack Larson. Curiosamente, Jack Larson sí existió y efectivamente pertenecía a un escuadrón en el cual murió solo una persona, James Houston Jr. Aquí pues es curioso, ¿no? Digamos, en este caso, este chico recuerda su nombre y recuerda el nombre de su mejor amigo. Como ya bien mencioné, se trataba de cazadores. Bueno, es el rango que les dan en el ejército a los famosos aviadores que se dedican a cazar ciertas, y también ciertos aviones, ¿no? O helicópteros. Digo, aquí lo asombroso o lo extraño vendría a ser es que, pues ya teniendo registro, encontraron el nombre del mejor amigo y la única baja fue la persona que decía ser este chico. Entonces es una constante, como puede ser verdad, como puede ser mentira. A día de hoy no tenemos un registro que sea fidedigno y nos pueda decir, ¿sabes qué? Si hay una veracidad en esto. Como siempre, y como ya lo mencionó Malboro al comienzo de este podcast, dejamos las citas o los enlaces de donde se recuperó la información. ¿Tienes algún otro caso? Casos hay bastantes. Como ya bien decías, son cortos, ¿no? Aquí lo que se plantea es como tener esa constante, ¿no? De que algo recuerdan de su vida pasada, en este caso personas, lugares o hasta familiares, ¿no? Sí, bueno, yo daré la de un niño, como todos son niños, la mayoría creo, no hay uno que sea más grande. Niño de 5 años, víctima de un incendio. El niño se llama Luke, se llamaba Luke o se llama Luke. Es un niño de 5 años que le decía a su madre que cuando era una niña tenía el pelo negro y que sus juguetes se llamaban Pam, como ella. Preocupada, interrogó al niño, quien afirmaba haber vivido en Chicago, donde murió en un incendio en el que una mujer saltó por la ventana. La madre buscó en las noticias y descubrió que en 1993 hubo un incendio en un hotel de Chicago y que una mujer saltó por la ventana. Ahí murieron 19 personas. Bueno, aquí el detalle es que en su vida pasada era una niña y pues reencarnó siendo un niño. Y lo curioso pues se activó a los 5 años esos recuerdos. Buscando en los archivos de la ciudad, pues se encontró que sí, en efecto hubo un incendio en el lugar donde le dijo. Sí, eso es lo. De hecho, ese que acabas de relatar salió hace años en esos famosos programas que salían a las 12 de la noche en Televisa, que eran como de Univisión, y sí lo llegué a escuchar.
Bueno, lo llegué a ver, bueno, con este sería como la tercera vez que llegué a escuchar ese de... Bueno, ahí hacen mención, ¿no? De tez oscura y pues reencarna y reencarna en un hombre blanco, güey. Y pues sí, ¿no? Es la constante de que dices, ay, güey, o sea, ¿cómo es posible que pues tengas muy vivido, en caso de que sea verídico lo que nos estás comentando, pues que fuiste esa persona, ¿no? Imagínate aparecer en algo que pues no eres, ¿no? O sea, llegaste como mujer, pero ahora eres hombre. Entonces, es de pensarse, ¿no? Se puede decir que, o se podría argumentar la parte de el que reencarnen es porque no han cumplido o no han terminado de hacer algo que tenían que hacer y sería como una segunda oportunidad para hacer eso que les falta. Se podría tomar de esta manera, pero pues quién sabe también. Se tiene la famosa mención de casi siempre de la gente ya que es mayor, ¿no? De que cuando tú te mueres tienes que 3 días, o creo que lo que dura tu novenario, ¿no? 9. Bueno, Bueno, depende de la cultura. Ajá, la gente Depende de la cultura. que es católica, sí, ¿no? Tienes 9 días para resolver todo lo que dejaste aquí. Pero considero que pues esa es nada más mera especulación, ¿no? Como bien ya puede sugerir aquí, ¿no? Va a depender de la cultura en la que se viva y la tradición que se siga. Porque digamos, aquí en México pues no se tiene una cultura como de la reencarnación, al contrario, se tiene la creencia de que uno parte y regresamos tal día, ¿no? A llevarnos alimentos y a llevarnos aromas y a llevarnos varias cosas. Pero en otras culturas no, en otras culturas, como tú dices, puede ser como una segunda oportunidad, que yo lo vería más como un bucle en caso de que exista. Digo, al final no hay un documento, no hay una evidencia que nos diga lo contrario, de que realmente si no hiciste algo en esta vida vas a tener que hacer a la siguiente. Digo, y pues también sí sería como de, pues qué tedioso, ¿no? Volver a nacer y a volver a aprender y a volver a pues a asimilar todo lo que tenías que hacer para llegar a un fin, y ese fin, no sé, a lo mejor es ¿qué te gusta? Conocer o dar un consejo a una persona y ya después de ahí puedes morir. Entonces puede ser bastante cliché, pero mucha gente considera que es así. Digo, ya depende mucho de la cultura. Bueno, yo lo que a veces, bueno, puedo opinar o agregar o decir, creer o pensar. A veces me imagino que si es eso de una segunda oportunidad, ponle que, pues, como dices, ¿no? Volver a experimentar lo mismo, a estudiar lo mismo, como que sí da flojerita. Pero si fuese cierto lo que dice, tienes como que un hack, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pues tienes, digamos que el poder de conocimiento, llevártela más tranquilo, ¿no? Por así decirlo. Igual y pues no, digo, no me imagino a veces y a veces digo, bueno, pues no, o sea, a veces no. O sea, tampoco puedo decir ni afirmar nada que sea cierto, ¿no? Nada más es mi pura imaginación. Sí. Nada más cabe la mera especulación. Uh-huh. Sí, bueno, digo yo, pues. Así nos podemos complementar todavía con más historias, ¿no? De hecho, aquí tengo una de una chica que se llama Jenny Cockle, la cual es una joven irlandesa. Cabe mencionar que tiene un origen británico y soñaba con el nombre Mary Sutton o Sutton. Tenía una obsesión de pequeña con ese nombre, pero no sabía por qué. Así que decidió ir a terapia, algo que le ayudó a reconocer hasta la partida ahora sí que de ciertos sucesos que pasaron en su vida. Tras eso, llegó a ir a Malahide, en una pequeña ciudad cerca de Dublín, donde conoció a la mujer que existió de verdad y murió en 21 años antes que ella naciera. Se trata que ella recordaba su nombre de su vida pasada. Empezó a detonarle desde que era chiquita, bueno, no desde que era chiquita, sino que era niña, y precisamente esa obsesión y con ese nombre empezó a darle eco en su cabeza, ¿no? Porque ese nombre, aunque digamos ahí ya no tiene más registro de que recordara otra cosa. Entonces, como bien menciona la historia, va a esa ciudad, recuerda el nombre, curiosamente creo que era la única persona que se llamaba así, y pues fue 21 años atrás, antes de que ella naciera. Se podrá decir que fue a reconocer sus restos, es como lo que menciona esta historia, nada más fue a reconocer sus restos, no menciona lugares ni tampoco frases, solo mencionaba un nombre y fue el nombre con el que se identificaba en la otra vida.
Sí, pone a pensar muchas cosas, ¿no? Y ponle que a lo mejor, volviendo al primer relato, y con lo que decía, a lo mejor uno no es reencarnado ni nada. Hay ciertas situaciones en las que uno puede decir que ha resuelto problemas en los sueños. ¿No te ha tocado eso? Sí. Que tienes un problema muy, muy fuerte. Se puede decir que en este plano real no lo puedes resolver, pero cuando vas a dormir tienes un sueño tan nítido, se puede decir que incluso tan vivido, que ahí sí resuelves el problema. Y cuando despiertas, obviamente vuelves a tu realidad y resuelves el problema, pero a lo mejor no igual que en el sueño, pero lo resuelves. Sí, de hecho sí me ha llegado a pasar. Están cosas curiosas como esas, ¿no? También se puede agregar. Y bueno, por último, no sé qué te parece, porque si no son, como hemos dicho, ¿no? Son varios relatos cortos que prácticamente son similares. No sé, agregaré un último, como ves. Se llama El chico que recordaba asesinatos. Esta persona se llamó Ravi Shankar. Nació en la India con una gran marca de nacimiento en su cuello. A todo el mundo que desde pequeño la mancha representa la cicatriz que le había dejado su asesino. Un hombre llamado Jaheswar escuchó esta historia y fue a conocerle, ya que su hijo había sido asesinado de la misma manera. Nada más verle, Ravi gritó que era su padre y demostró que sabía detalles de su vida. Las investigaciones no volvieron a abrirse ni se investigó lo que ocurrió. Lo curioso, bueno, este chico fue asesinado en cierta forma y reencarnó sabiendo que se puede decir como lo funaron, ¿no? Y aquí lo curioso es que se encontró con su padre, ¿no? Imagínate todo eso. Digo, aquí, bueno, hay una constante, digamos, en lo que hay casos de todos, ¿no? Pero hay gente que recuerda cómo murió, hay gente que recuerda nombres, hay gente que recuerda lugares, pero esa es la constante. Llegan al indicio del cuerpo o de donde se encuentra, ¿no? Como que su última esquina. Entonces, digo, aquí no voy a poner en tela de juicio si realmente la reencarnación es buena o es mala o si es un bucle, que creo que es lo que más considero, porque son situaciones que se vuelven a repetir y a repetir y a repetir. Entonces llega el momento donde digo, entonces en caso de que la reencarnación exista, el propósito es volver al origen. Entonces, ¿cuál sería el inicio y cuál sería el final? ¿Y cuáles serían las reglas precisamente de llegar a esta vida? Según, obviamente, la filosofía hindú. Porque como existe el bien, existe el mal. Y como existe la época dorada, existe la época de oscuridad. Y es una constante, es una dualidad. Vida, muerte. Y bueno, yo creo que los dejamos con esa pregunta, ¿no? Finalmente, yo creo que hemos tratado infinidad de temas aquí. Bueno, y por último, algo que se me estaba pasando, ¿no? Aquí lo curioso, bueno, este es algo en general para todos. Yo creo que aquí cada quien tiene que hacerse esa pregunta. De acuerdo a cierta cultura que cree en la reencarnación, cabe mencionar que ellos creen que después de muertos van a reencarnar, ¿no? Pero lo curioso es que, bueno, ahorita abarcamos este tema y si bien algunos reencarnan, bueno, de esa misma cultura, en otras culturas que no creen en reencarnación, reencarnan. ¿Cómo? Ahí, bueno, ahí se aplicaría la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que a lo mejor no cree en reencarnaciones o nunca ha escuchado ese tema pueda lograr una reencarnación o pueda lograr o creer haber reencarnado? Es como bien dices, hay veces que aquí yo considero que en este mundo el humano es el único que se pone fronteras, porque yo creo que ni los animales. Y es muy interesante a veces cómo lo que viene siendo la iglesia o el dogma o la creencia religiosa nos termina por dividir aún más. Entonces consideraría que la mayoría de estas creencias religiosas, en vez de hacerte una idea más precisa de lo que puede llegar a simbolizar una muerte, aunque dentro de la misma muerte hay vida y dentro de la misma vida hay muerte, te hagan creer que es el fin, cuando puede ser el comienzo y puede ser algo que es cíclico y lo cíclico nunca termina. Yo consideraría más que nada ese lado. Y como bien dije, o sea, les dejo esa pregunta, ahora sí que ya a su criterio, lo que puedan creer, lo que puedan filosofar, ¿no? Claro. Digo, hay que abrirnos a todas las posibilidades y pues yo creo que nada más ahí dejaríamos el tema. Digo, posiblemente hagamos una continuación y si no, va a ser algo parecido como con esto, porque dentro de las reencarnaciones también hay maldiciones y hay otro lado oscuro en cuestión de la reencarnación. Pero yo creo que hasta ahí estamos.
Y ya por último, citaré a un autor de manga de terror. Ya lo había citado una vez, lo vuelvo a citar. Junji Ito. Habla del tema similar. Hay un tema que marca, reencarnación igual. Es muy interesante la forma en cómo lo representa. De todas maneras les voy a decir, les voy a spoiler. A mí me gusta spoiler a la gente. No soy feliz si no lo hago. Ok. Resulta que son tres, bueno, es un grupo, ¿no? Tipo secta que se encontró en internet y se quieren autofunar, ¿no? Se quieren hacer la automolición. Se ponen de acuerdo y van a un cierto lugar y ya se van a hacer sus cosas y resulta que pues se encuentran a sus gemelos malvados, pues. Pero lo curioso es que los protagonistas no mueren. Resulta que en vez de morir, bueno, nada más uno muere de veras, los demás no. O se da a entender que no muere, pero al final sí. Resulta que encuentran una apertura hacia lo que se puede conocer como almacén de almas. Sí, lo pondré como almacén de almas, porque no es ni el más allá, ni el más acá, ni el cielo, ni la tierra, ni nada. Es, digamos, que un almacén de almas, donde encuentran su propia alma, y lo curioso de todo es que esa alma es una energía más fuerte que lo que conocemos en nuestro plano real, tan fuerte que produce energía suficiente para mover máquinas, todo el rollo, ¿no? Todo lo que te imagines. Pero ¿qué crees? Que esas bolitas de energía o almacenes que parecen canicas, porque así lo representan, son como un foco. Una vez que se apagan, el alma, bueno, la esencia o lo que se puede decir como, pues sí, alma, ¿no? Dejemos como en alma, impide que llegue a un cuerpo terrenal. Cuando eso muere, ya no hay forma de regresar al mundo terrenal. Ahí manejan la parte de reencarnaciones constantes, infinitas. Pero lo que hacen estas gentes es, como cuando encontraron esto, es venderlas al público como si fueran bolas de energía, de adorno, de collares, de todo. Con ellos se hacen ricos. Pero cuando descubren que una vez que se destruya esa esferita, ya no hay vuelta de reencarnación, buscan sus almas, bueno, así que buscan sus bolitas de alma y se las guardan para sí mismos. Está curioso, está interesante. Si se los pondré ahí en la descripción si le quieren echar un ojo a cómo lo maneja este autor. Sí, está bueno. Pero hay un sinfín de posibilidades y digo, hay cosas que sí tenemos que a veces cuestionarnos y no decir que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y sobre todo cuando pues hay digamos, estuve checando, digo, los más interesantes casos de reencarnación y lo que te digo, termina la constante. ¿La reencarnación es el principio o realmente no hay un fin y todo es un bucle? Pero bueno, ahora sí nos despedimos, ya antes de irnos, deseándoles un feliz año 2024 y pues cumplan sus metas, proyectos, ya sea familiares, sociales, personales, con toda la actitud, pero pues sin antes hacer la promoción ya antes mencionada, pues suscríbanse, denle like, comenten, nos ayudan bastante y pues yo creo que ya sería todo. Y jueguen con los números. Recuerden que 20-24 si lo suman es 8, si lo dividen es 4, ¿qué será? Japón es muerte, pero si lo dividen entre 2, somos 2 personas que estamos aquí hablando. Y si lo dividen entre 2, es el canal nivel 1. ¡Ah, se mamó! Muy interesante el dato de numerología, lo voy a tener en cuenta, pero sí se vienen cosas, cambios muy fuertes, yo considero que a nivel global, y eso lo veremos en futuros podcasts. Ya sin más, yo me despido, yo soy Neox. Y yo Malboro. Y hasta la próxima. Gracias.